Iglesia, buenos días. Este es un hermoso día para alabar el nombre de nuestro Dios, así que los invito a que oremos y pongamos este tiempo y este momento en las manos de Dios. Y bueno, Señor, te damos muchas gracias por este momento, por este día, Señor, por todo, Señor, lo que vas a hacer, Dios, porque a través de la alabanza, Señor, es nuestro lenguaje contigo, Dios. Así que disponemos nuestro corazón, Señor, disponemos este tiempo, Señor, nuestras manos, Señor, nuestra boca, Señor, para darte, Señor, alabanzas, oh Dios. Te damos muchas gracias. Amén. Los secretos de tu corazón.
como tú. Brillas en la oscuridad, del polvo nos levantarás. No hay nadie como tú. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Él es más alto que cualquier otro. Mi Dios me sana, es poderoso, mi Dios, mi Dios. Agua en vino cambió, los ojos del ciego abrió. No hay nadie como tú. Brillas en la oscuridad, del polvo nos levantarás. No hay nadie como tú. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Él es más alto que cualquier otro. Mi Dios me sana, es poderoso, mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Él es más alto que cualquier otro. Mi Dios me sana, es poderoso, mi Dios, mi Dios. Y así es, Dios, hoy declaramos, Señor, nuestro sanador, y que tú estás con nosotros, Jesús. Esa es nuestra declaración y nuestra certeza, Dios. Si Dios es por nosotros, ¿quién podrá encontrarnosla? Si Dios es por nosotros, ¿quién nos podrá vencer? Si Dios es por nosotros, ¿quién podrá encontrarnosla? Si Dios es por nosotros, ¿quién nos podrá vencer? Si Dios es por nosotros, ¿quién podrá encontrarnosla? Si Dios es por nosotros, ¿quién nos podrá vencer? Si Dios es por nosotros, ¿quién podrá encontrarnosla? Si Dios es por nosotros, ¿quién nos podrá vencer? ¿Quién nos podrá Dios es grande, mi Dios es fuerte, Él es más alto que cualquier otro. Mi Dios me sana, es poderoso, mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Él es más alto que cualquier otro. Mi Dios me sana, es poderoso, mi Dios, mi Dios. Gracias, Jesús. Gracias por ser nuestro sanador, Dios. Nada se compara, Señor, a tu amor, Señor, a tu bondad, Señor. Bueno has sido tú para con nosotros, Dios. Tú eres nuestra esperanza, Señor, nuestro ánimo, nuestro motor, Dios, nuestra luz, Jesús.
luz y salvación, eres tú, Señor, te necesito a ti. En desesperación, escuchas mi oración, y sé que estás aquí.
por tu amor, cuando todo se desvanece, me levantas a creer que puedo hoy decir de tu gran fidelidad. Padre, gracias por tu gracia, tu amor no acabará. Gracias por Jesús, gracias por tu amor, cuando todo se desvanece, me levantas a creer que puedo hoy decir de tu gran fidelidad. Padre, gracias por tu gracia, tu amor no acabará. De tu justicia yo siempre cantaré, de toda tu historia, como dice a Jesús y el camino abrió. Dios de la creación, Padre de la eternidad, gloria al Señor. Bravo.
elevado al más alto Rey, Dios de la creación, Padre de la eternidad. Y así es, Dios, te damos en esta mañana, Dios, toda la gloria, Señor, toda la alabanza de nuestro corazón, Dios. Y dice, Señor, tu palabra, Dios, que tú cantas sobre nosotros, Dios. Y hoy, Señor, nos bendices como iglesia, nos bendices como nación, Señor, nos bendices como familia, nos bendices como tus hijos, Dios. Gracias, Jesús. Te guarde y bendiga, que extienda su amor, te muestre favor, Dios te mire con agrado y te dé paz. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor, te muestre favor, Dios te mire con agrado y te dé paz. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor, te muestre favor, Dios te mire con agrado y te dé paz.
oraciones, Jesús. Dios, y te queremos pedir en este momento por tu palabra, Dios. Te entregamos nuestros corazones, Dios, para que tú vengas y hables, Señor, a nuestro corazón, Dios. Te pedimos, Dios, que a través de esta palabra, Dios, aún traigas respuestas, Señor, a las oraciones, Señor, que te hemos elevado, Dios. Y que sea tu Santo Espíritu a través de él convenciéndonos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Buenos días, iglesia. Gracias damos a nuestro Dios en esta mañana por su inmenso amor, por su fidelidad. Y vamos a la palabra. Éxodo capítulo 9, versículo 1. Dice la palabra del Señor: Entonces Jehová dijo a Moisés: entra a la presencia de Faraón y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, dice así: deja ir a mi pueblo para que me sirva. En otras versiones dice: deja ir a mi pueblo para que me adore, deja ir a mi pueblo para que me rinda culto. Aquí adoración es igual a relación. Dios quería tener una relación con su pueblo, pero en el libro de Deuteronomio, capítulo 7, versículo del 6 al 8 dice: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Y aquí el Señor le hablaba a su pueblo y le dice: no porque lo merecieran, no porque por sus propios medios, sino por mi inmenso amor y misericordia los he escogido. Por mi amor es que quise que fuera ese pueblo selecto para mí. Y dice: lo saqué de tierra de Egipto, lo saqué de esclavitud, para que me sirvieran. Pero si vamos a la palabra en Éxodo capítulo 19, versículos 5 y 6, nueva versión internacional, nos dice: si ahora ustedes me son del todo obedientes y cumplen mi pacto, serán mi propiedad exclusiva entre todas las naciones. Aunque toda la tierra me pertenece, ustedes serán para mí un reino de sacerdotes, una nación santa. El deseo de Dios era que todo su pueblo fuera un reino de sacerdotes, una nación santa. Dice la palabra, pero había una demanda. Dice: si ustedes me son obedientes y cumplen mi pacto, si ustedes obedecen y son fieles a mí, dice el Señor. Ahora bien, el Señor quería una nación santa, unos sacerdotes que le sirvieran a Él. Ese era el deseo del Señor. El pueblo
salió de Egipto y en su peregrinaje por el desierto, Moisés hablaba con Dios. La palabra nos narra cómo Moisés subió al monte a hablar con Dios y allí duró 40 días. En Éxodo 32, Éxodo capítulo 32, versículo 1, vamos a ver lo que sucedió. Dice, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya sucedido. No había pasado mucho tiempo cuando el pueblo se le olvidó el pacto que había hecho con el Señor. Cuando surgió la impaciencia de ver que su líder Moisés no llegaba. Y simplemente acudieron a Aarón y le dice, bueno, no sabemos qué pasó con este Moisés, entonces necesitamos que tú nos hagas un Dios que vaya delante de nosotros, que nos muestre el camino. Y si continuamos leyendo ese capítulo, dice que entonces Aarón le dijo a la multitud que se quitaran sus aretes de oro, símbolo de la fe, que se los quitaran y con ellos entonces hizo un becerro fundido, dice aún que lo labró, le dio forma. Y no solo eso, sino que hizo un altar y le dijo, mire, israelitas, estos son tus dioses. Ofrecieron sacrificio, celebraron fiesta. Cuando Dios ve esto, le dice a Moisés, desciende, porque ese pueblo, en otras palabras, enloqueció. Desciende porque ese pueblo que había hecho había violentado el pacto. En Éxodo 32, 25, dice que viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón lo había permitido para vergüenza entre sus enemigos, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo, ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo, y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Aquí Moisés tomó una decisión. Quiso poner al pueblo en orden y le dice, los que están por Jehová, los que están por el Señor, únanse conmigo. Tal vez él esperaba que todo Israel se viniera a su lado, pero resulta que solo lo hizo la tribu de Leví. De las 12 tribus, solo una decidió por el Señor, solo una escogió al Señor, solo una se consagró para Dios. Dice que en ese momento esa tribu fue consagrada para servirle al Señor, fueron consagrados como sacerdotes. Aunque el Señor desde el principio siempre había querido que todo su pueblo fuera un reino, dice, de sacerdotes y una nación santa, solo unos escogieron. Aunque era para todos, solo unos cuantos aceptaron ese llamado. Solo unos cuantos decidieron por el Señor. Desde allí, entonces, se estableció ese sacerdocio, que era el que ministraba la presencia de Dios delante de todos los demás. Ese sacerdocio, los levitas se convirtieron en los intermediarios, en la relación entre Dios y su pueblo. Ellos eran los que ofrecían los sacrificios allí. Entonces, aunque Dios siempre ha querido y ha dado la oportunidad para todos, cada uno decide qué es lo que quiere. Aquí decidió la tribu de Leví. Dios siempre ha querido tener una relación íntima, una relación personal con todo su pueblo. Desde Adán, si nos damos cuenta, desde Adán el Señor dice, allí en el Edén, el Señor se relacionaba con Adán, tenían una relación, pero a causa del pecado, ellos fueron echados del Edén. Y la única forma que habían de acercarse, no de relacionarse con Dios, era a través de sacrificios. Ahora bien, este llamado era absolutamente para todos. Los levitas
fungieron como sacerdotes hasta Jesús. Ellos eran los que ofrecían sacrificios para que el pueblo pudiera acercarse a Dios en adoración. Pero venido Jesús, ya no se necesitaban sacerdotes, no se necesitaba sacrificios de becerros, de animales, sino ya Jesús era ese sacrificio. El mismo Jesús decía, porque yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Jesús fue el que pagó el precio y nos dio acceso a la presencia de Dios. En 1 Timoteo 2:5 dice la palabra, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Porque Jesús abrió ese camino que da entrada y acceso a la presencia de Dios. Dice, a través de ese sacrificio, a través de su sangre, no sangre de animales, sino la sangre de Jesús derramada en la cruz, nosotros podemos acercarnos confiadamente a su presencia. Confiadamente, dice, al trono de la gracia. Confiadamente a su misericordia, a su amor, a su fidelidad. Y al acercarnos, dice, recibimos ayuda. Ahora, esto fue hasta Jesús. Dice que a través de Jesús se dio a conocer el plan de salvación. En la época de Jesús entonces muchos se acercaron, pero muchos se acercaban a Jesús con propósitos y con propósitos diferentes. Si vamos a la palabra en el Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 2, dice, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Y si nosotros vemos los evangelios, en los evangelios nos habla que siempre a Jesús lo seguía una gran multitud. Entre esa gran multitud dice que habían unos que iban, ¿por qué? Por las señales. Iban por las sanidades. Entre esa multitud también estaban los religiosos, los fariseos, aquellos que conocían la palabra pero que no la practicaban. Aquellos que conocían la palabra pero se acercaban solo para ver en qué podían encontrar la falla en Jesús, se acercaban para criticar, para señalar, para juzgar. Pero también en los evangelios nos habla de cómo entre las multitudes también había, entre esas multitudes no solo estaban los religiosos, no solo estaban los que venían por señales, estaban seguidores, pero entre esos seguidores habían unos simpatizantes, aquellos que había algo que les agradaba de Jesús, tal vez la predicación, los milagros o la forma de acercarse a las personas, pero lo seguían de lejos. Entre ellos también dice, habían unos seguidores. Y la palabra nos habla de que Jesús tenía seguidores. Entre ellos nos habla de 70 discípulos, 70 hombres a los cuales Él les dio autoridad y poder. Y los usó, dice, los envió de 2 en 2 para que hiciesen milagros. Pero la palabra también nos dice que cuando ellos empezaron a ser confrontados por lo que el Señor enseñaba, muchos de ellos decidieron irse. Muchos de ellos abandonaron. Entre esos seguidores están también unos más cercanos que eran sus 12 discípulos, que estaban allí, que predicaban, que hacían, pero había otro grupo aún más cercano. Y nos habla la palabra de Pedro, Jacobo y Juan. 3 hombres que pasaban mucho más tiempo con Jesús. 3 hombres que estuvieron presentes en eventos específicos como la transfiguración, que estuvieron en eventos específicos como cuando Jesús sintió tristeza y pidió que ellos lo acompañaran en oración. Hombres que estuvieron presentes, hombres que anhelaban estar tiempo con Jesús.
pasaban tiempo y tuvieron experiencias muy cercanas a Él. Ahora, la palabra en Romanos capítulo 2, versículo 11, Nueva Versión Internacional nos dice: porque con Dios no hay favoritismo ni acepción de personas. Porque muchos nos podemos preguntar, bueno, ¿y por qué solo estaban estos 3 hombres tan cercanos al Señor? Muchos podemos pensar, no, es que eran los preferidos de Jesús. Pero la palabra me dice que en el Señor, que Dios no tiene favoritos, que Dios no hace acepción de personas. Ahora, si tomamos lo que hemos visto en esta mañana, vemos que desde un principio Dios quiso tener una relación cercana y personal con el hombre. Ese llamado fue para todos. El pueblo de Israel, dice, 11 tribus de Israel decidieron tener una relación a la distancia. Decidieron tener intermediarios. La tribu de Leví decidió servir, decidió consagrarse para el Señor. Ahora bien, en Juan 21:20, nos habla la palabra. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Aquí la palabra nos habla de otro evento. Y muchos pensamos que porque aquí habla de el discípulo al que Jesús amaba, pensamos que Jesús tenía un favorito, que Jesús prefería a Juan por encima de los demás. Pero si nos damos cuenta, ¿quién está escribiendo este evangelio? Lo está escribiendo Juan. Él dice: volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús. Aquí Juan se está describiendo a sí mismo. Juan se estaba se estaba autodefiniendo. Él se sentía amado por Jesús. Él se sentía atendido por Jesús. Entonces él habla de sí mismo, el discípulo a quien Jesús ama. Al discípulo que estaba como recostado, dice, en su pecho. El discípulo que tenía la libertad, porque para recostarse en el pecho de alguien se necesita tener libertad, se necesita tener confianza, se necesita tener cercanía. Entonces Juan se decía a sí mismo, se sentía él mismo amado por Jesús. Ahora bien, dice el discípulo a quien Jesús ama. La palabra nos dice que Jesús es amor. Entonces, ¿Jesús era normal que amara a sus discípulos? Sí. Lo interesante aquí era que Juan se sentía amado por Jesús. Era Juan el que se sentía amado. Ese es el calificativo que él tenía para él. Porque hoy podemos decir Brian al que ama a Jesús. Sebastián al que ama a Jesús. Pedro al que ama a Jesús. Yankee al que ama a Jesús. ¿Cómo se escucha eso? ¿Rima? Rima. El amor de Jesús rima. ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente amado por Jesús? ¿Cómo escucha eso de que Jesús te ama? Pero lo más importante, ¿te sientes amado por Jesús? Ahora, el sentirte amado por Jesús, ¿qué te lleva a hacer? Porque Juan se sentía amado por Jesús y tenía la libertad.
de poder acercarse a Él. Pero aún más, dice en ese versículo, dice que Él aún le preguntaba por las cosas que iban a suceder. Él tenía esa confianza no solo de recostarse en su pecho, sino de preguntarle, Señor, ¿qué va a suceder? Cuéntame, quiero saber. Tenía esa cercanía. Se consideraba como íntimo de Jesús, porque para hacerle esas preguntas era porque se sentía que unido a Él, tenía esa confianza plena. Ahora, el sentirse amado por Jesús hacía que Él fuera una persona que valiente, porque vivió la persecución, pero una persona fiel, una persona que adquirió el conocimiento, que dio a conocer el reino de Dios. Cuando nos sentimos amados por Jesús, deseamos corresponder a ese amor. ¿Te sientes tú amado por Jesús? ¿Sientes que Dios te ama? ¿Tienes la confianza para acercarte a Él? ¿Tienes la confianza para preguntarle? Porque en esto consiste, dice, todos tenemos esa libertad. Ahora, no es que Jesús prefiriera a Juan, es que Juan prefería a Jesús. Juan prefería su compañía, prefería estar en su presencia, prefería compartir con él. Vivía en función del maestro. ¿Tú qué prefieres? ¿Es la relación con Jesús tu motivación? Ahora veíamos que adoración es relación. Adoración es relación, porque la adoración implica un reconocimiento. No es solo música, implica un reconocimiento. En Juan 4, 23, dice la palabra, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dice, porque este es el tiempo cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre. Dios busca adoradores, Él no busca adoración, busca adoradores. Hombres y mujeres que anhelen estar en su presencia. Dice adoradores en espíritu, porque esta adoración es la que surge del corazón, surge del reconocimiento de quién es Dios. Y dice adoradores en espíritu y en verdad, con hechos. Y en verdad, en una realidad. Aquellos que desean obedecer su palabra, aquellos que desean ser moldeados por ella, aquellos que desean seguir sus pisadas. Dice, Dios está buscando esos adoradores. Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. En el Salmo 65:4 dice, dichoso aquel a quien tú escoges, al que atraes a ti. Dichoso, feliz, dice bienaventurado, dice en otras versiones. Si hoy tú estás escuchando esta palabra, eres dichoso, bienaventurado, feliz, porque el Señor dice, te ha escogido. Dichoso a quien, a que tú escoges. Si hoy estás escuchando, Dios te ha escogido. Dios quiere tener una relación contigo. Dios te llama. Ahora bien, Juan, él fue llamado, pero él no se conformó con eso, con ser llamado, con ser escogido, con ser usado. Él no se conformó con ser un instrumento en las manos de Dios, sino que él fue más allá. Él quiso ser amigo íntimo de Jesús.
el no conformarse. Dice, él quiso más allá, ir más allá. La relación que cada uno tiene con el Señor es producto de sus decisiones. Todo Israel, las 11 tribus de Israel, llegaron hasta donde quisieron en su relación con Dios. Quisieron estar a la distancia. Los levitas quisieron tener una relación con Dios. La multitud, los simpatizantes de Jesús, quisieron ser observadores. Habían unos seguidores, dice, que ellos ¿qué hacían? Dice, venían por las señales, venían por los prodigios, querían una sanidad. Y si nosotros conocemos la palabra de los 10 leprosos, esa parábola de los 10 leprosos, dice que eran hombres que Jesús iba pasando por una aldea. Y ellos empezaron a decir, Maestro, ten misericordia de nosotros. En aquel tiempo, la lepra era lo peor que podía tener el ser humano. Y aún así ellos con lepra, si ellos estaban en un sendero, en un camino, ellos tenían que gritar, impuro, impuro, impuro. Ellos mismos tenían que declarar eso. Ellos eran apartados de la familia, de la sociedad. Estaban aislados. Dice que cuando ellos le pidieron misericordia a Jesús, Él lo único que les dijo, ve y preséntate al sacerdote. Ahora, ellos salieron y fueron a presentarse al sacerdote, pero en el camino, dice, fueron sanos. Pero si nosotros vemos ese tipo de enfermedad en ese tiempo, si nosotros vemos lo que el Señor hizo con estos 10 leprosos, dice después que solo uno se acercó a dar gracias. Solo uno se acercó a adorar. Solo uno, dice, reconoció quién era Dios. Solo uno quiso tener relación. Solo uno quiso determinar o dar a conocer quién era Dios. Dice, porque la verdadera adoración consiste en reconocer quién es Dios. Solo uno se atrevió, se devolvió a dar gracias. Aunque esos 10 tenían la posibilidad, tenían la libertad de venir ante la presencia de Jesús, tenían la oportunidad de dar gracias, solo uno decidió estar al lado de Él para adorarle. Solo uno decidió venir a agradecer. Solo uno lo adoró en espíritu y en verdad. Solo uno lo hizo. Entonces, esos fueron de los seguidores. Pero también hay seguidores. Muchos de nosotros tenemos autoridad, tenemos dones. El Señor nos ha dado poder. Pero queremos relación, queremos intimidad. Porque Juan, él no se conformó con solo ser llamado, escogido o utilizado. Él quiso ser amigo íntimo de Jesús. Él anhelaba su presencia, anhelaba esa intimidad. Dice la palabra que hoy Dios está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Hoy Dios está buscando una relación íntima con sus hijos. Hoy Dios, dice, está buscando hombres y mujeres que quieran recostarse en su pecho. Hombres y mujeres que quieran preguntar, que quieran saber, que quieran tener la respuesta para este tiempo y para las necesidades que hoy vivimos. Cada uno llegó en su relación con Dios hasta donde quiso. Hasta donde tomaron la decisión. Hoy nosotros tenemos la oportunidad, hoy tenemos el privilegio de acercarnos confiadamente al Señor. Dice, al trono de la gracia, porque Jesús abrió un camino. Hoy tenemos nosotros el privilegio de sentirnos amados y de sentirnos satisfechos, recostados en su pecho.
Hoy tenemos la oportunidad de tener una relación íntima con el Señor. Pero tú y yo decidimos hasta dónde queremos tener esa relación. Todos tenemos esa misma oportunidad, pero está en nuestra decisión. Porque así como Juan tuvo la libertad de preguntarle a Jesús, hoy nosotros también podemos tener esa libertad de poder acercarnos a Él, de poder escuchar de Él la respuesta que necesitamos o aún la respuesta para las necesidades de este mundo. Porque así como en la época de Egipto, siendo un imperio poderoso, cuando se necesitó una respuesta para la necesidad de ese tiempo, se buscaron los magos, los adivinos de esa época, pero al que escogieron fue a un íntimo de Dios, a uno que tenía una relación con Dios, a uno que tenía respuesta para la necesidad, y fue José, que vino a ser, dice, gobernador después de Faraón de Egipto. Un hombre que fue respuesta a las necesidades de esa época. Pero no solo él. En la palabra nos habla de un Daniel que fue respuesta en 3 generaciones. Nos habla de un Nehemías, nos habla de una Esther que fueron respuesta para las necesidades de su época. Hoy estamos todos nosotros, los que escuchamos hoy esta palabra. Hoy nosotros también tenemos esa oportunidad. Hoy nosotros podemos elegir qué clase de relación queremos con Dios, hasta dónde queremos llegar en esa relación, hasta dónde queremos inquirir. Es la decisión de cada uno de nosotros. Porque así como el Señor desde un principio estableció que quería una nación santa, un reino de sacerdotes, hoy el Señor también nos dice a nosotros lo que está en Primera de Pedro. Primera de Pedro 2:9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ese llamado también es para nosotros. El Señor hoy nos dice que nosotros somos un real sacerdocio, una nación santa, que fuimos adquiridos por precio, que Jesús pagó por nosotros, que Él dio su vida allí en la cruz para darnos un acceso al Padre. Él restableció esa relación que había sido rota allá en el Edén, para que hoy podamos acercarnos confiadamente a su presencia. En nosotros está hoy el decidir, porque todos tenemos esa oportunidad. Hasta dónde queremos llegar en nuestra relación con Dios, porque Él quiere que hoy seamos esa generación que anuncie sus virtudes, que anuncie sus maravillas, que dé a conocer su carácter, esos sacerdotes que ministren, que den a conocer su palabra. Y hoy, Señor, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, por tu inmenso amor, por tu fidelidad. Te damos gracias porque tú, Señor, nos compraste con precio, y no de oro y de plata, sino nos compraste con tu sangre preciosa derramada en la cruz. Hoy tú hablas a nuestro corazón, Señor, para que tomemos decisiones en ti, porque tenemos la oportunidad, Señor, porque tú has abierto un camino y cada uno de nosotros decide qué quiere. Hoy te pedimos, Señor, ayúdanos, te necesitamos. Quita de nosotros todo argumento, Señor,
toda fortaleza en nuestra mente, todo razonamiento, Señor, todo aquello que se levanta, mi Dios, a hacer menguar nuestro caminar en ti. Hoy produce en nosotros, Señor, ese querer como el hacer. Que realmente anhelemos estar en tu presencia, que no nos conformemos, Señor, con ser llamados, que no nos conformemos con ser utilizados, sino que realmente queramos habitar cada día en tu presencia. Agradarte a ti, Señor. Que seas tú el motivo de nuestra adoración, Señor. Que fluya en nosotros, Señor, ese deseo de conocerte más para darte a conocer a otros. Hoy te damos gracias por tu obra perfecta. Te damos gracias porque hasta aquí tú nos has traído, Señor. Y tú no quieres que tampoco nos conformemos, Señor, sino que vayamos más allá, porque aún tú tienes cosas para nosotros. Hoy, Señor, bendigo a cada uno de tus hijos. Bendigo a todos aquellos que aún se acercan a ti, Señor, que aún quieren conocerte, para que seas tú colocando, mi Señor, ese deseo en sus corazones. Que coloque ese querer como el hacer, Señor. Que seas tú, mi Señor, colocando ese fuego de tu Espíritu. Hoy te lo clamamos en el nombre poderoso de Jesús y te damos gracias, Señor. Que nuestro anhelo sea estar en tu presencia. Damos a ti el honor, Señor, la honra y la gloria. Amén y amén.
gracias. Y bueno, iglesia, le damos gracias a Dios por este hermoso día y por esta palabra. Y hay una frase que me gusta que dice: Dios tiene íntimos y no favoritos. Y bueno, iglesia, los invitamos a ver nuestros anuncios. Iglesia, y ahorita en unos minutos los invitamos para que se conecten con los niños. Si tienen personas que tengan niños, invítelos, compártales el link. Esta es una oportunidad para expandir el reino de Dios y marcar una nueva nación con una nueva generación en Jesús. Dios los bendiga, iglesia.